lo que me han mandado, sus prácticas. Sí, adelante. Sí, lo acabo de desactivar para que ya no haya más entregas. Entonces, sí, yo ya lo tengo aquí. Ya. A ver, estamos revisando aquí en este momento una de las prácticas. Una, dos, tres, cuatro. Inventar. Ya. A ver, vamos a recordar algunos detalles. A ver, un segundito. ¿Cómo les ha ido con la práctica, por cierto, si alguien me puede comentar? Aquí tenemos, a ver, la manera de recordar de lo que hemos hecho en la última clase. Hemos hablado de que un byte tiene 8 bits, ¿verdad? Un kilobyte tiene 1024. Un segundito, esto no quiere dar este enlace. Ahora sí. Que un kilobyte tiene 1024 bytes, ¿verdad? Tenemos que aprendernos esto, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte y petabyte, ¿no es cierto? Lo que vamos a estar, o lo que estamos usando con frecuencia. Bien, habíamos mencionado eso y en términos de velocidad de Internet hablamos en términos de bits por segundo, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado todo aquello, habíamos mencionado de que también hablando de lo que se refiere a la memoria están los píxeles, ¿no es cierto? Los megapíxeles, ¿no? Que habíamos hecho una explicación de lo que se refiere a la resolución, ¿no? Cuando tendríamos, ¿no?, una mayor resolución o una menor resolución, ¿no? Entonces habíamos dicho que en lo que es fotografía, si es para tamaño postal, suficiente 3 megapíxeles, ¿no es cierto? Que nos podría alcanzar. ¿Qué más? Bien, eso es lo que habíamos hablado. Luego, en términos del DVD, que 4.7 gigabytes, ¿no es cierto? El Blu-ray que nos permite almacenar 25 gigabytes, ¿no? Entonces, también habíamos hablado de una película que podría tener más o menos en alta definición, ¿no? High definition, entre 3 a 4 gigabytes, ¿no? 720, esa resolución, 1.5 gigabytes, 360, 0,5 gigabytes. Bien, ahora vamos a hacer un concurso. ¿Quieren ganarse puntos extras? Bien, lo siguiente, por favor, atentos. Les voy a dar un ejercicio, ¿ya? Eh, y vamos a premiar, llegó Navidad, así que aprovecharemos como hemos hecho los ejercicios, así que debemos estar eh, con la memoria bien fresca, ¿no? Entonces, sus respuestas solamente vamos a aceptar 10, ¿ya? Solamente 10 respuestas, ¿ya? Las primeras 10 respuestas, ¿ya? Entonces, los dos primeros, ¿ya? Los dos primeros, y vamos a hacer esto. Los dos primeros les voy a regalar 5 puntos, ¿ya? A los que hayan hecho correctamente. Y a los del segundo, del tercero al quinto, 3 puntos, ¿ya? Y del quinto al décimo lugar, 2 puntos, ¿ya? Solo vamos a aceptar a los que estén correctos, ¿ya? Entonces, ni bien ustedes hayan resuelto, entonces les sacan una fotografía y me lo envían a ver, porque si me lo envían de forma abierta puede haber copias y eso no. De forma personal me lo envían, por favor, al WhatsApp personal, ¿ya? Cuando yo ya haya visto que hayan completado más o menos, me hayan entregado 15 personas, yo les voy a decir alto para que no me saturen el WhatsApp, ¿ya? Entonces ahí yo he de controlar quiénes me han hecho llegar en primer, segundo lugar y así. Y voy a revisar. Si han hecho correcto, entonces se han ganado directamente los 5 puntos, ¿ya?
Solo voy a aceptar 15 respuestas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, atento a lo que voy a dar el ejercicio. A ver. mm, a ver, vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos lo siguiente, que tenemos un DVD, ¿no es cierto? Que ya sabemos que tiene 4.7 gigabytes de información que puede guardar. Entonces, me pregunto, uno, ¿cuántas películas puedo guardar? ¿Ya? ¿Cuántas películas puedo guardar en un DVD de 4.7 gigabytes? Si las películas en el orden más o menos em, llegan a pesar una cierta cantidad, ahorita les voy a decir. Dos, luego voy con el DVD, ¿no? Justamente a un café internet y, y ese café internet tiene una velocidad, ya, una velocidad de forma real, velocidad real, ya. Vamos a colocarle una velocidad real que tenga de 10 megabits por segundo, ¿ya? 10 megabits por segundo. Entonces, la pregunta 2 es el tiempo, ¿ya? El tiempo, vamos a verlo, a ver, más o menos 4.7. El tiempo que lo van a calcular en minutos, ¿ya? Quiero saber en qué tiempo puedo transferir la información que estaría en el DVD, ¿ya? Eh, a una cierta página, ¿no es cierto? Si tenemos una velocidad real de 10 megabits por segundo, ¿ya? Y las películas vamos a suponer que tengan un peso aproximadamente, a ver, vamos a suponer que estén, a ver, vamos a recorrer de aquí, que estén en esta resolución, ¿ya? Entonces, más o menos vamos a suponer que pesa 350 megabytes, ¿ya? Adelante, por favor. Entonces, voy a controlar la llegada de 15 respuestas. Inge le ha preguntado, ¿será que puede aclarar un poquito más, por favor? Pero hay que calcular el número de películas que puede entrar en el DVD. Y dos, hay que calcular la velocidad. ¿En qué tiempo podíamos transferir todo el DVD, no? Gracias, Inge. Ya no.
Ya van dos respuestas. No se van a olvidar colocar su nombre y apellido, ¿ya? En la fotografía. Ya van 4. 7. 11. 12. 13. 14. Uno más. 15. Ahí cerramos, por favor. Ya no manden más. Ahí cerramos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de aquí vamos a ir revisando qué tal les ha ido. Previamente vamos a hacer entre todos, ¿ya? Para que tengamos la respuesta. ¿Ya? Ya no envíen, por favor. Alto ahí. Muy bien. La respuesta. Lo siguiente. Vamos a resolver. A ver, permítame añadir una diapositiva. Bien. Vamos a resolver entre todos. Es un DVD que tiene 4.7 gigabyte y tenemos las películas, ¿no? Que más o menos pesan 350 megabytes. Nos preguntamos cuántas películas podríamos grabar en el DVD, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Tal vez lo llevamos en términos de megas o también podríamos llevarlo en términos de gigas, ¿no? Tendrían que estar ambos en las mismas unidades para de esa forma, ¿no? Poder hacer la división correspondiente. Entonces, tal vez esto lo llevaremos en términos de megabyte y al hacer la división vamos a tener la cantidad de películas, ¿no? Entonces nos preguntaremos 4.7 gigabyte, ¿cuánto es en megas? Entonces, para resolver, para tener esa conversión, hacemos lo siguiente. Un gigabyte, ¿no? Tiene, ¿cuántos megabytes tendría? 1024. Correcto, muy bien. Segundito. Ups, algo pasa aquí. Ya, entonces vamos a colocar eso, ¿ya? Que un gigabyte entonces tiene 1024 megabytes. De esa forma se nos va esto y ahí tenemos. Y eso nos da cuánto. A ver, vamos a usar la calculadora. Ya, gracias. Entonces tenemos 4812.8. Esto megabyte, ¿no? Bien.
Ahora la pregunta, ¿cuántas películas? Entonces, el número de películas va a ser lo siguiente. 4812.8 dividido, ¿no? Esto lo que pesa una película, que es 350 megabytes, ¿no? Hacemos la división entre 350 y eso nos da en el orden de 13,75, ¿no? Películas. Entonces, en el orden de 13 películas estaríamos, ¿no? Transfiriendo, ¿no? Al DVD. Bien, ahora eso es en cuanto a la pregunta 1. En cuanto a la pregunta 2, ¿ya? La velocidad, si la velocidad real es 10 megabits por segundo, el tiempo en minutos, ¿no? Que me tomaría transferir, ¿no? La información que estaría en el DVD, ¿ya? Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que el DVD esté totalmente llena, vale decir, esa cantidad, ¿no es cierto? De 4.7 gigas. Entonces, 4.7 gigabytes es lo que deseamos transferir, ¿no? Con esa velocidad que nos están diciendo megabits por segundo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 10 megabits por segundo, ¿no? Entonces tenemos que también uniformar, ¿no es cierto esto? Tenemos que uniformar. Entonces, podríamos uniformar también en términos de bits o podríamos uniformar en términos de megabytes, ¿no es cierto? Tal vez en este caso de mega para facilitar los cálculos, ¿no? Entonces tenemos 10, o podemos decir lo siguiente, 10 mega, ¿no es cierto? Megabits por segundo. Megabits por segundo, ¿no? Entonces nos interesa la conversión de megabits a megabytes, ¿no es cierto? Entonces sabemos que un megabyte, ¿cuántos megabits tendrá? 8. 8, ¿no es cierto? La relación siempre está en términos de eso, ¿no? Entonces tenemos 8 megabits. Muchas gracias. Entonces esto lo cancelamos con esto. Ahora sí tendríamos megabytes por segundo, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser 10 sobre 8. Entonces esa división 1.25, ¿no? Entonces estaríamos transfiriendo a esa velocidad 1.25 megabyte por segundo, ¿no? Entonces seríamos capaces de, cuando decimos 1, estar transfiriendo un mega, ¿no es cierto? Pero queremos transferir esta cantidad, ¿no? Y esa cantidad ya lo sabemos, que en términos de mega es este valor, ¿no es cierto? Entonces, si 1,25 megabytes yo lo transfiero en segundo, podemos hacer una regla de 3 también, ¿no? A ver, para que esto se entienda mejor. 1.25 megabytes, ¿no es cierto? Yo puedo transferir en un segundo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es 4.812,8 megabytes, ¿en qué tiempo podría transferir? Entonces, hacemos esa conversión, ¿no? X va a ser entonces 4.812,8 dividido entre 1,25. Entonces, eso nos va a dar 4.812,5 dividido entre 1.25 nos da 3.850 segundos, ¿no es cierto? Si esto lo queremos en términos de minutos, entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos 60 segundos
¿no es cierto? Equivale a 1 minuto, ¿no? Entonces, de esa forma, tendríamos la respuesta en minutos. Entonces, 60 dividido nos da 64,17, ¿no? Minutos, ¿no? En el orden de 1 hora más o menos, ¿no? Estaríamos transfiriendo esta información, ¿no? Hay que tomar en cuenta, aprovechando de lo que estamos hablando, de lo que es la subida y la bajada, ¿no? Internet no es la misma, no es lo mismo, ¿ya? Cuando se trata de descargar de Internet alguna parte del disco duro de nuestra computadora, la velocidad es mucho más rápida, ¿ya? En cambio, cuando queremos llevarlo, digamos, de nuestro disco a algún archivo Internet, la velocidad es menor, ¿ya? Entonces, la velocidad de descarga es mucho mayor a la velocidad de subida, ¿ya? Entonces, nosotros estaríamos asumiendo que esta sería nuestra velocidad de subida, ¿no? De subir archivos, ¿ya? Muy bien, ¿está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no sé entendí? Sí, por favor, adelante. Una pregunta, Inge. En la primera pregunta Ya, al un se- 350, puedo llevar a gigas y 477 punto, puedo dividir con la que he llevado 350 gigas. ¿Se podría hacer también eso, Inge? se puede también. O sea, tú has uniformado las unidades ya no en términos de megas, sino en términos de gigas, ¿verdad? Sí, Sí, está bien, se puede hacer eso, ¿ya? Ahora, la otra consulta de su compañero que no han trabajado con los decimales también está válido, ¿ya? Si han trabajado directamente con 13 películas, entonces está bien, ¿ya? Está bien, también vale, ¿ya? Porque esto yo no lo he especificado, ¿no? Era que diga tomar valores enteros, ¿no? Pero como no he especificado, entonces también vale, ¿ya? Entonces también podríamos uniformar en términos de giga, también es válido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna otra consulta? También, también. Bueno, no tan válido porque no podemos poner en demasía, ¿no? De la capacidad que tendría el DVD, ¿no ve? Pero como también estamos hablando en términos de promedio de esto, o sea, más o menos 350, bueno, podríamos asumir también 14, ¿ya? Yo me equivoqué, debería eso haber aclarado bien, por ello acepto, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Por favor, adelante. Eh, Respecto, ingeniero, a los descargas que realizamos en archivos, documentos por Sí, internet, eh, hay algunas veces que cuando descargamos archivos, aunque tengas un nivel de velocidad así relativamente ajá, rápido, ujú. igual tarda, ingeniero. Eso es cuestión de igual de los servidores. De hecho, es el servidor. A ver, esto es importante aclarar y excelente la pregunta, ¿no? Lo siguiente, vamos a suponer que el archivo, ¿no? Que queremos descargar, estamos aquí en nuestra casa, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos la llegada del Internet, ¿no? A nuestra casa. Y vamos a suponer que estamos interesados en descargar alguna información de algún lugar, ¿no es cierto? Un cierto archivo. Si por alguna casualidad en este lugar, ¿no es cierto?, tenga bastante demanda, ¿no es cierto?, al mismo tiempo, entonces aquí también tendrían una cierta restricción en términos de la banda, ¿no es cierto? Porque al final recordemos que la transferencia de información, todo está en términos de los bits, ¿verdad? Al final estamos transfiriendo bits, ¿no es cierto? Pero imagínense que simultáneamente varias personas
qué sé yo, 100, 200 mil, no, o hasta, inclusive se puede llegar hasta 1 millón de instantes si es una cosa que en el momento, digamos, una cosa novedosa, entonces todo el mundo accede a esto, pues ciertamente su ancho de banda para poder transferir información va a tener un límite, ¿no es cierto? Entonces ello nos podría afectar. O sea, de nada serviría de que nosotros tengamos la mayor velocidad si aquí en el origen no tengo una velocidad, ¿no es cierto?, suficiente o haya una saturación en el lugar, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Es por eso que alguna vez nos vamos a encontrar con algunas páginas, ¿no? Que de alguna forma son lentas, ¿no? Y precisamente va por esta demanda que se tendría, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. Ingeniero, siguiendo la pregunta, Ajá, bueno, tienes el caso, ¿no? Pero yo, como hay otros igual programas o páginas como la nube que es Mega, ajá, puedes iniciar sesión, ¿no? Crearte una cuenta y ajá. empezó a subir la velocidad. ¿Eso a causa de qué, ingeniero? Ya. Justamente también hay que hablar en el caso de ciertos aceleradores de descarga de Internet, ¿no? A ver, ¿cómo va eso de los aceleradores de Internet? Pues ellos hacen la simulación de que al mismo tiempo fueran 3 usuarios, ¿no es cierto? Vamos a suponer que aquí el programa de donde queremos descargar, pues nos permite descargar como si fuéramos un usuario, ¿no es cierto? Una cierta velocidad. Pero ellos simulan, ¿no es cierto? Como si fuéramos 3 usuarios. Entonces, eh, la velocidad baja que ellos tendrían lo compensarían, ¿no es cierto? En términos de la banda, ¿no? Eso de la banda es lo siguiente, es como si de repente tuviésemos una carretera. A ver, la carretera de Cochabamba a Quillacollo, ¿cuántos carriles tiene? ¿Alguien ha contado? 3, ya, excelente, ¿ya? Entonces, el ancho de banda se refiere a eso, ¿no? Más o menos que tiene una cierta cantidad. Ya, les adelanto también aprovechando lo siguiente, hablando de esto. Tenemos, y eso es lo que también era lo otro que tenía que tocar y aprovecharemos. Windows, sabemos que hay dos versiones, una de 32 bits y otra de 64 bits, ¿verdad? ¿Han escuchado aquello? ¿No? Ciertamente todos aquellos programas, ¿no? Trabajaban a 32, bueno, trabajan a 32 bits, ¿no? Pero ahora con lo que se refiere a este incremento tecnológico, ahora ya estarían trabajando a 64 bits. Cuando uno va instalando el sistema operativo Windows, ¿no? Nos pregunta, ¿usted quiere instalar la versión de 32 bits o la de 64 bits? Nos pregunta, ¿ya? Entonces uno tiene que tomar la decisión. Antes sucede que los programas, originalmente, todos los programas funcionaban para 32 bits, ¿ya? Pero, bueno, en total. Entonces, cuando ha habido este cambio, uno podía haber instalado con 64 bits, ¿no? Y de repente ciertos programas que daban con 32 no corrían en el de 64 bits, ¿ya? Entonces, esa era la gran desventaja de este paso. Pero hoy en día, ya afortunadamente, ya los programas principales, Word, y todo ese conjunto, entonces, ya corren tranquilamente sin percance. Ya se han actualizado todos los programas a correr 64 bits. Entonces, ahora sin problema ya podemos utilizar el de 64 bits. ¿Ya? ¿Qué significa aquello? Miren, significa lo siguiente. Tenemos un ancho de banda, vamos a suponer que esto fuera como 3 bits. ¿Ya? 3 bits. ¿Ya? Entonces eso significa, y uno puede decir que el de 64 bits es más veloz. A ver, vamos a diferenciar sí y no. A ver, ¿en qué sentido lo de veloz? En lo siguiente. Si tuviésemos de 3 bits, entonces tenemos la posibilidad, ¿no? De que al mismo tiempo dos autos estén circulando aquí. Tres autos, perdón, ¿no? Por la carretera de Cochabamba a Quillacollo,
¿no es cierto? 3 autos. Pero ¿qué tal si de repente alguien llega y de repente dice, muy bien, vamos a ampliar, ¿no? Lo que va a ser el movimiento de los carriles, ¿no? De Cochabamba a Quillacollo. Ya no va a ser 3 carriles. Nos va a decir ahora que van a ser de 6 carriles. Una maravilla, ¿no es cierto? La velocidad va a ser la misma velocidad con la que van a circular estos bits, ¿no? Estos autos. Pero en realidad, cuando se ha incrementado la cantidad, el ancho de banda, entonces significa que podrían circular al mismo tiempo 6 autos, ¿no? Entonces significa eso, si aquí hay otros 3 bits, entonces que se puede enviar más información, ¿verdad? Eso es. Se puede enviar más información, va a decir, mayor cantidad de bits. ¿Se comprende? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre 32 bits y 64. En 32 bits, entonces, podíamos enviar, eso representa 4 bytes, ¿verdad? 4 bytes en cada ciclo, ¿no es cierto? Ahora, pues ya podemos enviar 8 bytes, ¿no? Entonces, más información. Entonces, la velocidad en términos de transmisión va a ir el doble de velocidad, ¿no? O sea, es decir, va a demorar la mitad de tiempo. ¿Se comprende? Ahora, eso es cuando, ahora, aprovechando esta explicación, ¿no? Estaba explicando aquí, ¿no? En el sentido de que estos que permiten la descarga mucho más rápida, no es que sea más rápida, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Sino que está utilizando más ancho de banda, ¿no es cierto? Está simulando varios usuarios al mismo tiempo y es por eso que se estaría duplicando la cantidad de bits que se estaría transfiriendo, ¿no? Entonces, esa comprensión ya nos da a entender cómo trabajan, ¿no? Estos aceleradores. ¿Está bien? Ahora sí, Inge, no sé si la pregunta está. A ver, nuevamente, por favor. Sí, Inge, ingeniero, perdón. gracias. Excelente. Sí, adelante, por favor. Inge, no me estaba explicando de los 32 bits. ¿Podría explicar de que va a haber un evento de aquí a un tiempo, de que los sistemas de 32 bits ya no van a funcionar? Eh, a ver, de que no funcionaría, no necesariamente, sino que lo que pasaría es que lo siguiente. Vamos a suponer que estamos manejando AutoCAD, ¿ya? Para 64 bits, ¿no es cierto? Eh, Las últimas versiones de AutoCAD, ¿no? Que el 2022, 23, 24, 25, todos van a salir para 64 bits. Entonces, nosotros vamos a poder usar de 32 bits, pero solamente los programas de AutoCAD, ¿no? Que trabajen para 32 bits, ¿no? Entonces, sabemos que los que crean los softwares, entonces se abocan, ¿no? A lo último, ¿no? Entonces eso nos lleva, si queremos tener la última versión de los softwares, necesariamente tener que pasar, ¿no? A los 64 bits. Ese sería, ¿no? El percance que tendríamos. Ah, bueno, también lo que es de los microprocesadores, ya, los microprocesadores, eh, justamente ahora trabajan 32 y 64 bits, ¿ya? Es por eso que cuando uno está instalando el sistema operativo, entonces nos pregunta 32, 64 bits, ¿no? Ya vamos a ver esto con detalle, un adelanto. Entonces, de la memoria RAM, ¿ya? Hacia el microprocesador, ¿ya? Este es el microprocesador. Entonces, justamente esta información está circulando por esta carretera, ¿no? De 32 y 64 bits, ¿no? Pero si es que los microprocesadores en algún momento dicen, señor, si ya no vamos a fabricar, entonces directamente 64 bits, ¿no? Ahí ya estaríamos teniendo más restricciones, ¿no? Pero eso ya pasaría con las últimas computadoras. Cuando vayamos a comprar el microprocesador, entonces solo ya sería de 64 bits, ¿no? Esos serían los percances, ¿no? Que tendríamos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor?
Muy bien. Entonces, voy a revisar internamente el tema de lo que me han enviado por WhatsApp y en base a esta respuesta, ¿ya? De lo que hemos estado aclarando. ¿Está bien? Muy bien. Algunos detalles más para terminar este nuestro primer capítulo, ¿no? De introducción. A ver, un detalle. A ver, esto es muy importante de lo que es kilobyte versus kibibyte. Nos estaremos preguntando, ¿y qué es kibibyte? ¿No es cierto? A ver, lo siguiente. Aquí nos va a dar una respuesta de dónde viene ese famoso valor de 1024, ¿no? Por ejemplo, un kilobyte tiene 1024 bytes, ¿no? A ver, seguramente nos hemos cuestionado. O también la respuesta, ¿por qué las memorias se incrementan de esa forma, ¿no? 16, 32, 64, 120. Por lo siguiente. Miren, si el sistema utilizado por la informática fuese decimal, cosa que no es, ¿no es cierto? Tendríamos memorias de lo siguiente. Seguramente que en el mercado habría memorias de 1 byte, de 10 bytes, 100 bytes, de 10 en 10, el que manejamos lo decimal, ¿no es cierto? 100, 1000, y así sucesivamente, ¿no es cierto? De 10 en 10, si fuese el sistema decimal, ¿no? Pero como sabemos, no manejamos el decimal, manejamos el binario, ¿no es cierto? Lo que está en base 2. Entonces, es por ello que las unidades se tienen que multiplicar en términos de 2, ¿no? Tendríamos 1 byte, ¿no es cierto? Tendríamos 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, 16, 32, 64, 128, 250 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí va la respuesta, ¿no? ¿Por qué tenemos ese incremento de esa manera la memoria? Pues porque trabajamos, ¿no? En base 2, no trabajamos en el sistema decimal. Es por ello que así vamos a tener el incremento, ¿no? Entonces tenemos memorias, ¿no es cierto? Cuando teníamos los discos duros, primero de 128 gigabytes, luego de 256, 512 y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo pasa con los pendrive, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar, antes habían los pendrive de 2, ¿no ve? Luego aparecieron los de 4. Ahora hay también las de 8, de 16 y así sucesivamente, ¿ya? Es por ello, porque trabajamos en el sistema binario, ¿no? Y es por ello que, fíjense, aquí cuando llegamos a lo que corresponde a 1024, ¿ya? O sea, lo que es 2 elevado a la 10, ¿no? Que es 1024. Entonces, esto aproximadamente está en el orden de los 1000, que también nosotros lo usamos, ¿no? En el sistema decimal, el tema de 1000, ¿no? Entonces, sabemos que cuando se trata de 1000, entonces directamente aquí se nos viene la palabra kilo, ¿no es cierto? Que un kilo tiene 1000 gramos, que un kilómetro tiene 1000 metros, lo de kilo, ¿verdad? Entonces, se ha hecho justamente esa correlación, se ha dicho, entonces, si esto se parece al 1000, entonces le llamaremos como la gente, ¿no? Las personas están acostumbradas al manejo de kilo, entonces le daremos el nombre de kilobyte, ¿no es cierto? Si realmente tendría que ser kilobyte, pues tendría que ser 1000, así tal cual, ¿no es cierto? Kilobyte, ¿no es cierto? Kilobyte. Pero ya sabemos que no es 1000, sino que es 1024. Como estamos trabajando en el sistema, ¿no? Binario, el nombre correcto es kibibyte, ¿ya? Esto se debería llamar kibibyte, ¿ya? Lo vamos a ver en esta tabla, ¿ya? En el sistema binario, que es lo que nos interesa, los nombres, ¿ya? Los nombres que deberíamos manejar deberían ser byte, kibibyte. Ese es el nombre real y correcto que debería manejarse, ¿ya? Y el megabyte se debería llamar mebibyte, ¿ya? Entonces aquí, este prefijo, ¿no es cierto? Bi, ¿no? De qué es el binario. No mega, sino mebibyte. GB byte, ¿no es cierto? TB byte, ¿no es cierto?
Bueno, pero como se hace una semejanza al sistema decimal, ¿no es cierto? Es por eso que manejamos y decimos el kilobyte, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque imagínense que de repente nos vamos al mercado, fuéramos comerciantes, de repente, qué sé yo, de algún producto que tenga que ver con la memoria, y bueno, esto le decimos, esto tiene un kibibyte. Ya se va a cuestionar, ¿y qué rayos es un kibibyte, no es cierto? Como que la cosa va a estar más confusa, ¿no es cierto? Es por eso que, por el tema comercial, por un tema comercial, entonces lleva el nombre de kilo, ¿ya? Kilo, mega, ¿no? Como estamos viendo. Giga, ¿no es cierto? Entonces, lo correcto debería ser kibibyte, ¿de acuerdo? Entonces, alguna vez cuando escuchemos este término de kibibyte, ya sabemos, ¿no es cierto?, que está referido en términos del sistema binario, ¿no? Entonces, este de 1024 también está referido porque estamos trabajando en el sistema binario, ¿no es cierto? En el sistema binario, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que las memorias lo vamos a tener de esa manera, ¿no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Muy bien, ahora sí está claro, ¿no? Bueno, y cerrando justamente lo que ya les estaba hablando de lo que era, ¿no es cierto? El funcionamiento de 32 y 64 bits, ¿no? Básicamente la principal diferencia entre un procesador de 32 bits y uno de 64 bits es que el primero puede procesar secuencia de bits de hasta 32 bits, ¿no? O sea, 32 carriles, ¿no? Mientras que los procesadores de 64 bits pueden extender al doble esta capacidad, ¿no? Hasta 64 bits. Para hacer de una manera didáctica, supongamos que un procesador de 32 bits es una carretera de 4 carriles donde los autos corren a 100 kilómetros. Y ahora, con un procesador de 64 bits, esos mismos autos, o sea, los datos, correrían a la misma velocidad, pero ahora en una autopista de 8 carriles. Con lo que podrían transitar más autos, o sea, datos, ¿no? Que una carretera de solo 4 carriles. ¿No es cierto? Entonces, ya sabemos. Entonces, cuando tengamos que comprar, si alguien se está comprando una computadora, una portátil, entonces, y nos pregunta el que nos está instalando, todo 64 bits, ¿no? Ya, ahora ya no hay problema. Antes había problema con los softwares, ¿no? Ya que no corría, que pasaba algún percance, algo, ¿no es cierto? Pero ahora no hay problema con los 64 bits. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Entonces, de esa manera estamos terminando con este primer capítulo, que son aspectos básicos, ya que nos van a permitir comprender bastante, ¿no? Lo que viene ahora el capítulo 2 de lo que va a ser el funcionamiento de una computadora, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver desde el primer momento que prendemos el botón de encendido de la computadora, desde ese mismísimo momento para ver todo el funcionamiento, ¿ya? Va a estar muy interesante para comprender el funcionamiento de nuestras computadoras, porque ya sabemos que va a ser una herramienta que siempre, siempre, como ingenieros civiles, lo vamos a estar usando. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Muchas gracias por su presencia. Nos estamos viendo la siguiente clase. Muy buenas noches. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hermano.